Hola, soy Jordi Soleblanc, profesor de la Universitat Oberta de Cataluña, y voy a presentar la ponencia que lleva por título Efectos de presencia en la educación online, en el simposio dedicado a la educación online en un contexto post-COVID, del segundo Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas. La ponencia la firmamos los profesores Eva Bretones, Segundo Moyano, Jordi Planella y yo mismo como miembros del Laboratorio de Educación Social de la UOC. El trabajo que presentamos toma como punto de partida el impacto que ha tenido la gestión de la pandemia en el campo educativo, sobre todo cuando, tras el cierre escolar, debido a las medidas de confinamiento, los centros educativos se vieron forzados a tener que dar continuidad a la actividad escolar y académica mediante la digitalización generalizada de la enseñanza. Hace más de 30 años que se habla de la educación online y de nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Hace mucho tiempo también que se llevan a cabo programas de formación del profesorado en competencias digitales y, sin embargo, en los últimos meses las controversias en torno a la presencialidad y la virtualidad en la enseñanza siguen provocando muchas discusiones. Por un lado, podríamos decir que se encuentran los creyentes y por el otro, pues, los críticos, ¿no? Y esa conocida disputa entre apocalípticos e integrados está lejos de cerrarse. Pero las tecnologías ya están ahí, las aplicaciones y plataformas educativas ya forman parte del conjunto de servicios educativos que utilizan centenares de miles de personas, tanto en la formación continua como en los niveles iniciales del sistema educativo. Además, los responsables políticos en materia de educación ya están anunciando que la escuela del curso que viene no solo será, digamos, una escuela que no puede ser igual a la escuela anterior a la pandemia, ¿no? Sino que pone el foco de atención especialmente en la transformación digital de la enseñanza. El problema, pues, no son tanto las tecnologías, sino qué hacemos con ellas, ¿no? Cómo podemos apropiarnos de lo que nos aportan y facilitan para que no sean las grandes compañías tecnológicas y mediáticas, sin control público, regidas por criterios estrictamente económicos y de acuerdo a intereses privados, las que no solo marquen cómo tienen que ser las futuras infraestructuras didácticas, sino incluso cuáles deben ser los fines de la educación. Bien, este simposio se pregunta si habremos aprendido algo en torno al desarrollo de la educación online después de la experiencia que hemos vivido durante este largo periodo de la pandemia. Nosotros proponemos una reflexión que toma en cuenta principalmente tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, y no lo voy a desarrollar en este vídeo pues por falta de tiempo, hemos analizado qué supuso en un primer momento el cierre de las escuelas y después su reapertura con todas las medidas de seguridad en relación con los procesos de transmisión intencionales y no intencionales que se producen en los centros educativos. En segundo lugar, hemos examinado el tipo de respuestas educativas que se dieron pues, durante el confinamiento, sobre todo, ¿no? Señalando los principales factores de desigualdad, no solo entre los centros educativos, sino sobre todo en el tipo de atención y acompañamiento que acabó recibiendo el alumnado. Y finalmente, y es el tema en el que centraré la exposición, hemos querido llevar a cabo una reflexión en torno al espacio y el tiempo educativo cuando la educación online, esto es, la ausencia física de las aulas, nos obliga a ensayar otras formas de presencia capaces de producir efectos educativos. Como sabéis, ¿no? Son numerosos los estudios e informes que a lo largo de estos meses han ido monitoreando los efectos del cierre de las escuelas y su reapertura bajo estrictas medidas de seguridad en los meses posteriores al confinamiento. Ahora cerramos este curso escolar. Gran parte de estos estudios se han centrado en las consecuencias entre las poblaciones más vulnerables y en cómo las diversidades familiares, profesionales e institucionales han profundizado las brechas de desigualdad preexistentes. Y la llamada brecha digital ha ocupado el principal foco de atención a la hora de explicar unas desigualdades que, estando siempre ahí, se han hecho más visibles durante el confinamiento. Las medidas de carácter compensatorio han ido enfocadas sobre todo a proporcionar tecnología, ¿verdad? Son mediante bonos de conexión, por ejemplo,
mediante la prestación de dispositivos, mediante la activación de aplicaciones y plataformas, aunque no siempre han conseguido, y esto hay que decirlo, garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado. Hubo además una diversidad de formas, en continuidad con las diferencias existentes en términos de composición social, de recursos, de proyectos educativos y prácticas pedagógicas a la hora de definir las prioridades y dar respuesta a las condiciones de confinamiento derivadas de la crisis educativa provocada por la pandemia. Y sin embargo hubo una apuesta por la digitalización, ¿no? Otra cosa es pensar si esa tenía que ser la única respuesta, que si bien al principio se entendió como una medida temporal, desempeñará, ¿no?, tal y como he apuntado al principio, un papel muy importante en la conformación de la educación pospandemia. Una de las preguntas que más ha circulado estos meses tiene que ver con las implicaciones de la digitalización en la enseñanza y qué tipo de vínculos educativos se pueden construir ante la ausencia de los cuerpos en los centros educativos. En nuestro trabajo defendemos que no se trata de mantener una posición cerrada, ¿no?, en defensa de las presencias corporales en las aulas como única condición de posibilidad del vínculo pedagógico, sino más bien de poder situar o resituar con una cierta urgencia el rol de las tecnologías, no como si fueran pedagogías en sí mismas, sino como elementos instrumentales, complementos que hay que poder desacralizar, pero también tomar a cargo para pensar qué modelo educativo queremos construir en el nuevo entorno escolar. ¿Cómo repensar entonces la escuela? En la ponencia desarrollamos con amplitud la cuestión del tiempo y del espacio educativo. En esta exposición quisiera centrarme especialmente en la cuestión del espacio, ¿no?, en la medida que la educación online supone sobre todo una desarticulación del espacio escolar habitual, esto es, ¿no?, de la arquitectura física de la escuela. En este sentido, aparece en escena de manera predominante la presencia virtual y con ella la supuesta oposición entre presencialidad y virtualidad. ¿Cómo hay que entender entonces la presencia en educación? Situar la presencia únicamente en los cuerpos presentes en una relación educativa conlleva irremediablemente a quedar fijados tras esa oposición, ¿no? ¿Acaso la presencia física de un cuerpo garantiza por sí misma una experiencia de relación capaz de producir efectos de transferencia, ¿no? ¿De qué cuerpo hablamos, entonces, en educación? Tal vez la mirada haya que ponerla más allá del cuerpo biológico, ¿no?, como si esto fuera lo más consistente que tenemos. Entender que un cuerpo es siempre producido por el lenguaje. Esto nos lo ha enseñado el psicoanálisis, ¿no? Un cuerpo es socializado por la palabra. Así pues, aunque haya distancia física, los cuerpos continúan presentes a través de las palabras, las habladas y las escritas, ¿no?, mediante los intercambios que mantenemos desde los dispositivos tecnológicos y sobre todo los modos de hablar, ¿no?, o de tratar aquello que hablamos, ¿no?, aquello que escribimos. Con todas sus insuficiencias, por supuesto, pero conviene introducir estos elementos para resituar el sentido de la presencia en la relación educativa en el ámbito escolar, preguntándonos entonces qué significa la presencia en la virtualidad. Claro, hemos asistido, bueno, a numerosas situaciones, en ocasiones hilarantes, ¿no?, sobre las ausencias en los formatos de las clases virtuales durante la pandemia. Sin embargo, habría que preguntarse hasta qué punto esas ausencias también se producen en el espacio físico del aula. Alumnos y alumnas que están físicamente pero que no se encuentran presentes en la relación educativa. Alumnos y alumnas destinadas a recorrer trayectos alternativos porque la escuela no hace acto de presencia. Pero también otro tipo de ausencias, como las que hallamos en los currículums escolares, en las propuestas pedagógicas de los centros, en los canales de comunicación con las familias, por ejemplo, o en las formas de participación de los diferentes agentes de la comunidad educativa. La verdad es que no agotaríamos la lista con facilidad. Desenfocar la cuestión requiere, por lo tanto, habilitar la posibilidad de sustraernos de una dicotomía reduccionista y poner la atención en los gestos educativos que seamos capaces de sostener, ¿no?, que pueden ser gestos físicos, ¿no?, mediante la presencia de los cuerpos,
pero también simbólicos, de cercanía, cuando las posibilidades del encuentro son mediadas a través de la pantalla y los dispositivos tecnológicos. Saber aprovechar estos dispositivos puede producir efectos de presencia en la virtualidad, más allá de las cercanías y las lejanías físicas. Y esta es la tesis que defendemos en nuestra ponencia. Así que voy concluyendo. Parece, ¿no?, que el requerimiento actual pasaría por someternos a la cuestión de cómo entender la presencia en la educación, tanto en la habitual y cotidiana presencialidad física de las escuelas, como en la eventual y, quién sabe, futura presencialidad virtual. Este aspecto nos dirige indefectiblemente a preguntarnos qué presencia se pone en juego en la virtualidad y, en consecuencia, cómo hacerse presente en el entorno virtual. Y no han sido pocas las voces que durante este periodo han manifestado que el valor de la presencia y el retorno físico a las aulas respondía a la necesidad del acompañamiento emocional del alumnado, ¿no? Si esto otorgara una pátina de humanidad en la relación educativa, sosteniendo en definitiva que ese acompañamiento solo es posible si es físico. Ahora bien, aquello que nos acerca no es la presencia física, sino una producción que involucra al sujeto y su subjetividad. Así pues, estamos obligados a pensar y repensar qué entendemos por vínculo educativo en nuestras escuelas. Un vínculo que está siendo entendido únicamente como el fruto de relaciones personales, emocionales e intersubjetivas. Sin embargo, el vínculo educativo requiere incorporar una relación de deseo con los contenidos escolares, con los saberes que se transmiten y que se aprenden, tanto por parte de los docentes como por parte de los alumnos y alumnas. No podemos anclar la mirada únicamente en el bienestar emocional. Con esto no quiero decir que debamos desentendernos, pero no debemos anclarnos allí. La presencia física en el aula no puede rehuir la pregunta sobre lo que se hace en ella, y esto es fundamental. Lo que podemos observar hoy es que, bajo la lógica exclusiva del aprendizaje, parece haberse renunciado a la idea de que los docentes tengan algo que enseñar y que los alumnos, por lo tanto, tengan algo que aprender de sus profesores. La presencia física en educación tiene sentido en la medida que construye un lugar para la enseñanza. Y lo subrayo. Si la concebimos tan solo como una condición para el aprendizaje, reducimos la presencia física a un simple medio que facilita el aprendizaje y, por tanto, reducimos el papel del docente al de recurso del aprendizaje, sustituible por cualquier otro. Por eso nos interesa pensar más esta cuestión teniendo en cuenta los efectos de presencia, ¿no?, unos efectos que no podemos presuponer de antemano por el simple hecho de que los cuerpos se encuentren físicamente en el aula. En educación, el encuentro físico tiene sentido si consideramos al docente como alguien que puede aportar algo nuevo en la situación educativa en la medida en la que se dispone a enseñar. En ese sentido, y tal y como sostiene el profesor Gerbiesta, la idea de la enseñanza tendría significado si conllevara una cierta idea de trascendencia. Es decir, si entendiéramos la enseñanza como algo que trasciende al ser del que aprende, que trasciende al que está siendo enseñado. Por supuesto, esta trascendencia tampoco hay que darla por supuesta en la enseñanza virtual. En uno y otro caso, depende de la posibilidad de que el docente pueda simplemente, sin problemas, ocupar ese lugar de trascendencia. Por lo tanto, estar dispuesto a enseñar, asumiendo su propia imposibilidad, es decir, que no puede controlar completamente el impacto de sus actividades sobre sus alumnos. Y, sin embargo, no renuncia a ello en la medida que tiene algo que dar. Eso es lo que hace que esté realmente ahí y su presencia, física o virtual, produzca algún efecto. Bueno, con esto concluyo. Gracias por vuestra atención y nos reencontramos en el espacio de debate del simposio. Hasta pronto.